Muy bien, ya estamos aquí en nuestros estudios con el cardiólogo, el doctor Bristan Amaraza, que es cardiólogo del CISOL, de los Hospitales de la Solidaridad. Muy bien, gracias doctor por estar con nosotros. A ustedes. Vamos a hablar de un tema importantísimo sobre una campaña que se está realizando por celebrarse el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, ¿no es cierto? Una campaña que va a ser gratuita para las personas. ¿Y cuándo va a ser esto? La campaña es el día de mañana, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La atención es gratuita para todos los pacientes que acudan a hacerse un despistaje de hipertensión arterial, ¿no? A estos tipos de pacientes es totalmente gratuita la consulta. ¿Dónde es que se va a dar? ¿En qué lugares? ¿Qué hospitales abarca? ¿Qué distritos? Tenemos dos hospitales. Nuestros hospitales más grandes de referencia y los más completos es el Hospital de la Solidaridad de Surquillo, que queda en la avenida Engamo 714, en el servicio de cardiología en el segundo piso, y en el Hospital de la Solidaridad del centro de Lima, que queda en el Jirón Camaná número 700, en el cuarto piso, también en el servicio de cardiología. No hay un límite de atención de este servicio gratuito. Es decir, mientras estén en el horario que corresponde, todos pueden ser atendidos. Todo paciente que quiera saber si es hipertenso o no, o que tenga algunos factores de riesgo, como los que vamos a conversar, que puede hacerse hipertenso, nosotros vamos a recibirlos gustosos para atenderlos. No va a haber un límite de atención, va a ser en ese horario. ¿Por qué hacerse un control de la presión arterial? ¿Por qué es importante? Nosotros, la hipertensión arterial es la primera causa de consulta en cardiología. Sin embargo, es la enfermedad más fácil de diagnosticar, más fácil de tratar, más fácil de controlar, porque ahora tenemos muchos medicamentos, ¿no? Y hay cambios en el estilo de vida. Sin embargo, es la enfermedad que está siendo menos controlada, menos diagnosticada. Fíjate que las cifras en el Perú han aumentado. En un estudio que tuvimos, el Tornasol 1, era el 23.7% de peruanos hipertensos. Ahora es 27.3% de peruanos hipertensos, ¿no? Que es el último estudio que ha sido hecho en el 2011. Este es un estudio grande que lo hace la Sociedad Peruana de Cardiología. ¿Qué significa en millones? Son 5 millones de peruanos hipertensos en el Perú, los cuales la mitad de estos no lo saben, y esos otros, los que saben, la mitad están siendo controlados, la otra mitad no están controlados, ¿no? Según el estudio que saca la doctora Ladis Cárdenas, precisamente ella saca datos de este estudio Tornasol 2, que lo hace la Sociedad Peruana de Cardiología. Ella acá nos explica que solamente el 45% saben qué son, y de ellos el 73% reciben tratamiento. Y solo están controlados el 52%. Aún reciben tratamiento la mitad, más de la mitad, 52.4%, están controlados. Es decir, que la otra parte no está controlada, es decir, está expuesta, ¿no?, a todas las complicaciones graves, serias que tiene esta enfermedad. ¿Cuáles son? Las complicaciones más peligrosas de ser hipertenso es tener un accidente cerebrovascular. Es la primera causa de muerte por accidente cerebrovascular, la hipertensión. O sea, un derrame cerebral. Un derrame cerebral, ¿no? En otras palabras. La otra es un infarto al corazón, una insuficiencia cardíaca, ceguera, porque produce serios daños a la retina, al fondo del ojo, y a los riñones, insuficiencia renal, ¿no? Entonces las complicaciones son bastante devastadoras, serias, y es una de las causas que deja personas dependientes, porque un paciente se queda paralítico, hemipléjico, ¿no? Entonces, y por eso en Estados Unidos también es una de las primeras causas de riesgo de infarto al corazón, acá en el Perú también. Entonces tenemos que tomarlos en cuenta y darle más importancia a esta enfermedad. ¿A partir de qué edad uno está en riesgo de ser hipertenso? A partir de los 40 años en el sexo masculino, y en el sexo femenino un poquito más después de la menopausia, a partir de los 50, 55 años. Ahora, ¿en qué consiste básicamente un examen o un control de la presión arterial? ¿Es complicado? ¿Es simple? Es simple. Solamente hay que medirse la presión arterial con un tensiómetro bien calibrado con su médico, ¿no? Y preguntarle cuál es la cifra. La cifra normal de presión arterial estimada para mayores de 18 años no debe ser mayor a 140. La sistólica, y la cifra baja no debe ser más de 90, la presión diastólica. Si a usted le encuentra 140 o 90, ya está siendo hipertenso. Explíquenos a través, porque usted trajo, no sé, un gráfico, digamos, una maquetita, para explicarnos qué significa la hipertensión, o cómo es que se produce, qué genera en el cuerpo.
La presión arterial... para verlo en pantalla, mira, ahí está. Estamos, ¿no? Bueno, la sangre genera una presión dentro de las arterias, ¿no? Dentro de las arterias. Y esta tensión que ocasiona en el lumen es que nosotros podemos medirla con el tensiómetro. Entonces, al aumentar la presión ya se afecta en las arterias. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que nos favorece a la formación de placas ateromatosas que con el tiempo van creciendo, van aumentando, van cerrándose el lumen de las arterias, ¿no? Favorece a este proceso de enfermedad arterial coronaria y se rompe la membrana y ocasiona un coágulo, y esto es lo que nos ocasiona la obstrucción total de la arteria y el infarto de miocardio. La hipertensión favorece a este proceso, ¿no? Entonces es por eso que esto puede ocurrir tanto en las arterias del corazón como las del cerebro y de los otros órganos. ¿Qué hace que uno pueda ser una posible víctima de la presión arterial? Claro. El 90% de las causas de hipertensión arterial, lamentablemente, son desconocidas. Se cree que son genéticas, hereditarias, y se cree que también son ambientales, ¿no? Entonces, nosotros podemos conocer cuáles son las cosas que se pueden cambiar como las ambientales. ¿Qué cosa hace, no es cierto? El exceso de consumo de sal, el tener el colesterol o triglicéridos elevados, el ser diabético, el ser sedentario, el ser obeso. Por cada kilo que uno sube la presión arterial. Y el estrés o la ansiedad también está demostrado que eleva la presión arterial. O sea que son cosas que pueden tener una solución trabajando de la mano con el doctor y con un control siempre metódico de la presión arterial. Así es, estos factores son modificables, cambiables. Se puede tratar al paciente, se puede advertir al paciente que debe consumir una dieta baja en sal, evitar las comidas que tengan muchas grasas saturadas, ¿no? Hacer actividad física regular 30 a 45 minutos unas 3 veces por semana como mínimo, si lo hace todos los días, acudir con su médico y cumplir el tratamiento de la hipertensión, porque la hipertensión es una enfermedad que, si bien no tiene cura, se controla tomando medicamentos, y estos medicamentos deben ser tomados por el paciente toda la vida. Interesante. Repítanos, por favor, a la invitación para todas las personas que quieren acudir a hacerse este chequeo gratuito de la presión arterial. Nosotros invitamos a toda la población a asistir a los hospitales del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, SISOL, ¿no? A hacerse un despistaje de hipertensión arterial. Esto va a ser mañana desde las 8 hasta la 1. Es totalmente gratuita la consulta para los pacientes que deseen saber si son o no son hipertensos, ¿no? Entonces nosotros allá les indicaremos sus medidas que debe hacer para cambiar esta enfermedad, indicarles el tratamiento que debe necesitar, y si necesita alguna otra prueba que sea más sofisticada, la indicaremos y se la estaremos haciendo en el transcurso del día, o le daremos las citas respectivas para que sean reevaluados estos pacientes. Excelente, doctor Maraza. Entonces, recuerde usted, va a tener que ir entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde a los hospitales del SISOL de Surquillo y Camaná. En esos dos lugares es que se va a realizar, ¿no es cierto? En Surquillo y en el centro de Lima, de 8 a 1, gratis a todos los que lleguen para hacerse una medida de la presión arterial. Muchísimas gracias, doctor, y felicitaciones por este tipo de campañas, porque siempre es bueno recordar lo vulnerable que somos, a veces con manifestaciones en la salud que no le damos importancia, y precisamente la presión arterial es una de ellas, ¿no es cierto? A veces lo dejamos de lado, no nos preocupamos y terminan siendo muchas veces fatales o muy peligrosos para la salud. Así es, y gracias por la invitación, y voy a atender a esta enfermedad que se llama asesino silencioso, porque no ocasiona síntomas, pero sí grave daño al corazón. Solamente un 30% de los pacientes tienen síntomas como dolores de cabeza, mareos, zumbido en oídos y escotomas, o que vemos estrellitas, pero los demás no. Entonces, por eso esos síntomas, si los tiene, en buena hora acuda a hacerse un control de la presión arterial. Y si no tiene síntomas, pero tiene antecedentes de familias con presión alta, o usted consume mucha sal, o está obeso, o tiene diabetes o alguna otra enfermedad, acuda para que nosotros les reclamemos todas las dudas si realmente eso no es hipertenso. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias.